En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Entonces se salvará tu pueblo. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se levantará tu pueblo, todos aquellos que estuvieron escritos en el libro, muchos los que duermen en el polvo despertarán, uno para la vida eterna, otro para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrella por toda la eternidad. Palabra de Dios. El coro cantará nuestro salmo. Velen y oren con una sola ofrenda. Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con un solo ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que han santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra y lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. Bien, para ver esas ramas tiernas de la higuera, para darse cuenta que están brotando estas hojitas primeras, hay que estar bien atento. Eso escapa a la vista de la gente que camina distraída. Solamente una persona muy atenta, una persona que examina esas ramas, se da cuenta, verdad, ahí ya va a brotar, ahí ya está brotando una hojita pequeñita, llegará el verano, el fin está a la puerta, está a la puerta. Eso es lo primero. Esos signos que nos da el Señor serán captados solamente por los ojos atentos, no distraídos. Y en este Santo Evangelio, nuestro Salvador nos habla de 3 tipos de esas hojitas que brotarán de higuera, 3 tipos de hojitas que brotarán. Y cuando comiencen a brotar, separarán ustedes, sabremos todos nosotros que está a la puerta. El fin, la llegada, el regreso del Hijo de Dios está a la puerta. Bien, ¿cuáles son esas 3 hojitas de higuera? Habló de eso el Señor en la primera frase prácticamente del Santo Evangelio, cuando decía: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará. Esa es la primera hojita. La luz del Señor se apagará. No brillará la luna. La segunda hojita. Caerán del cielo las estrellas. Tercera hojita. Esos 3 puntos, esos 3 señales. La luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán las estrellas. Ahora bien, eso será esa señal que el tiempo está cerca. Eso no será todavía el final, será señal. Si lo tomemos
literalmente se apaga el sol y la luna y caen las estrellas, pues ya es final. Ya es una catástrofe cósmica, ¿verdad? Así que no podemos tomar eso literalmente, porque eso será esa señal, esas hojitas que brotarán, ¿verdad? Las primeras señales. Tenemos que entender eso de otra forma y, por cierto, creo yo porque hay diferentes interpretaciones. Yo creo compartir esa que yo la siento. Creo que ya la hemos compartido algunas veces, pero bien para volver a eso. Creo pues que esos astros son símbolos que esconden otras realidades. El sol se apagará. ¿Qué es el sol? ¿Qué representa el sol? La Santa Escritura nos lo dice cuando Zacarías se le suelta la lengua, ¿verdad? Y en el día de imponer el nombre a su hijo, Juan Bautista, entonces Zacarías canta el canto para alabar a Dios y dice que nacerá el sol, vendrá el sol de lo alto para iluminar la tierra. Vendrá el sol de lo alto para iluminar la tierra. ¿De cuál sol habla? De Jesús, de nuestro Señor. Lo llama el sol de lo alto que vendrá para iluminar la tierra. Y los apóstoles también hablan de Jesús diciendo que es el sol de la justicia. El sol de la justicia, lo llaman así a nuestro Señor. Vemos en el Apocalipsis mujer vestida del sol, ¿verdad? Vestida de Cristo, la Virgen vestida de Cristo, la que lleva al Cristo adentro. Pues eso, el sol es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él es el sol. Llegará el tiempo que el sol no brillará, porque la oscuridad tapará el sol, Ahora, tenemos que ver si esa hojita ya está brotando o no. Si ya es el tiempo en el cual la gente ya no busca los rayos del sol, la gente no se interesa por el sol, la gente ni siquiera ve el sol, no lo ven, no sienten su calor, porque una nube densa de la oscuridad, ¿verdad? Oscuridad del pecado, de la mundanidad, de perversión, de todo lo que es el reino de las tinieblas, tapa ese sol. Ese sol se vuelve prácticamente invisible para la mayoría de la gente. Tendríamos que preguntarnos si ya llegó ese momento, porque si llegó, quiere decir que esa hojita ya brota ese primer signo, ¿verdad? El sol no brillará. El segundo, que el sol se apaga el sol. Jesús se hace como si fuera casi ausente en los corazones, en las mentes, en las culturas, en los deseos. Jesús se hace ausente, se apaga. No brillará la luna. También en esa visión de Apocalipsis, la mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies. Los padres de la Iglesia interpretan esa luna como símbolo de la Santa Iglesia. Pues la luna es la Iglesia, igual que la luna transmite a la noche la luz que se refleja en ella, la luz del sol que se refleja en ella. Transmite a la noche de la tierra para hacer esa noche más llevadera. Esa es la misión de la Iglesia. En la Iglesia, la luz del sol, que es Jesús, tiene que reflejarse para que la Iglesia la transmite a esa noche del mundo, para hacerla más llevadera y para que el pueblo de Dios vea el camino
camino de su peregrinación, ¿verdad? Pues la luna es la iglesia y dice, la luna no brillará más, no brillará más. La luna no va a reflejar la luz del sol. La luna no va a tener ese brillo de Jesús, esa luz de Jesús, ¿verdad? Se pondrá llena de manchas oscuras y perderá ese reflejo de Jesús, perderá ese reflejo de la luz. Hablando de la iglesia, preguntémonos si no ha llegado ese tiempo también, ¿verdad? En el cual la iglesia no brilla con la luz de Jesús, se hace oscura, se apaga también. A ver, porque si llegó ese tiempo, si acaso llegó ese tiempo, es que brotó la segunda hojita de la higuera, que anuncia el tiempo de calor, el tiempo del fin a la puerta, regreso del Señor a la puerta. Y la tercera, caerán del cielo las estrellas. Las estrellas, entonces, ¿qué serán? En primera lectura del profeta Daniel habló de estrellas. En su última frase decía, los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia en sentido del camino de Dios, los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Pues, ¿quiénes son los que enseñan a muchos la justicia, el camino de Dios? Pues mayoría son los sacerdotes, los que enseñan el camino de Dios, el camino de la vida, los que enseñan los mandamientos, la palabra de Dios, ¿verdad? Son los sacerdotes, son esas estrellas que brillan por esa misión que tienen. Y dice el Señor en el Evangelio que cuando llegará ese momento, caerán del cielo las estrellas, caerán del cielo las estrellas. Como dice el libro de Apocalipsis, Revelación, que el dragón quitará con su cola una tercera parte de las estrellas del firmamento, las quitará al infierno del firmamento, tercera parte de las estrellas, el dragón, Satanás. Eso también será la señal. Entonces tenemos que preguntarnos también si acaso no llegó ese tiempo en el cual las estrellas están cayendo. Las estrellas, esas autoridades, esos guías espirituales, esos que deberían enseñar la justicia, el camino de Dios, y no están cayendo del cielo, si el dragón no está quitándolas, ¿verdad?, al abismo. Porque si llegó ese tiempo, quiere decir que esa hojita también brotó, que brotó esa señal. Y si brotó, quiere decir que el tiempo está cerca, que el fin está a la puerta, como decía el Señor, y su segundo regreso también. Quisiera también aprovechar para recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tengo copia de ese párrafo, catecismo que encargó Santo Padre Juan Pablo II y que lo organizó el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, actualmente Papa emérito. Ese catecismo de la Iglesia Católica habla de la última prueba de la Iglesia y en el párrafo 675 dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y si sería una catástrofe cósmica, cualquier cataclismo, eso no sacude la fe, eso al contrario, eso nos acerca a Dios para buscar refugio en Él. Se trata de otra catástrofe, una catástrofe que aleja la gente de Dios, una catástrofe que aleja creyentes de la fe, los aleja. Ya no quieren eso, esa cosa no.
Y continúa el catecismo diciendo: la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Una impostura religiosa donde ya no es importante la salvación de las almas, donde ya no es importante el Señor Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, eso ya no se habla de Él, donde ya no es importante la vida eterna, el juicio de Dios, el pecado, todo eso no importa. Lo importante es el mundo, este mundo. Importante es el clima del mundo, la limpieza del mundo, la sobrepoblación, menos gente, para reorganizar este mundo en una casa fantástica donde podemos vivir ya sin diferencia de religiones, de ideologías, de políticas, y vivir tranquilitos en un paraíso. Pero aquí somos señores de esta tierra y la vamos a reorganizar para que esta tierra sea nuestro paraíso. Y eso toma forma de una impostura religiosa. Eso no es ya una ideología política, sino religiosa. Pues se mezcla religión con esto, las autoridades religiosas también se involucran en esto y lo imponen de esta forma. A ver si algo así no está sucediendo, hermanos. A ver, yo les doy un ejemplo chiquito, un piojito chiquito, digamos. Teníamos una conferencia de clero aquí en octubre, en Aruba. Y la conferencia de clero tenemos que tomar decisiones de ciertas metas para el próximo año, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr? Es una conferencia pastoral, metas pastorales. Esa palabra la remarco, metas pastorales para el próximo año. Una de estas metas para el mes de abril es hacer limpieza en el barrio. Limpieza en el barrio. Es meta pastoral. Pues si los médicos tienen una conferencia, los médicos, ¿verdad? Y toman como meta hacer limpieza del barrio, sería un chiste, ¿verdad? Sería un chiste. Váyanse al laboratorio, investiguen, son médicos, queremos que sean bien profesionales. Y es un chiste si los sacerdotes se reúnen para tomar una meta para limpiar el barrio, ¿verdad? Somos sacerdotes, se trata de salvación de almas, se trata del camino de Dios, ¿verdad? Es un piojito chiquito, pero si ese piojito llegó a Aruba, es por algo, ¿verdad? Es por algo. En fin, ustedes siguen las noticias, ustedes se dan cuenta cómo funciona todo hoy en día, también cómo funciona y de qué manera lo hace la jerarquía alta de la Santa Iglesia. Esta luna que debería reflejar siempre esa luz de salvación de Jesucristo, cómo brilla esta luna hoy en día también. Bien, ustedes tienen catecismo de la Iglesia Católica en sus casas. Les sugiero que vuelvan a leer esos párrafos 6, 7, 5 y otros 2 siguientes también que hablan de esta última prueba de la Iglesia, que son muy reveladores y nos ayudan también a comprender esta palabra que hemos escuchado hoy de Dios y ese tiempo en el cual vivimos, ese tiempo tan diferente que hace algunos años,
tan diferente. El Señor regresará. Eso es nuestro anhelo. Eso no es miedo que tenemos. Es nuestro anhelo. La iglesia reza en cada misa: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Nosotros anhelamos, ¿verdad?, ese regreso de nuestro Señor, porque esperamos que su regreso nos purificará definitivamente de esa contaminación del mundo y concluirá nuestra historia en la gloria eterna del cielo. Pero también queremos estar preparados para ese tiempo. Por eso queremos ser atentos a esas ramitas de las higueras de los días que pasan. Y para terminar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para prepararnos para, si acaso esta interpretación mía no es falsa, y si acaso tiene alguna base de verdad, de seriedad, sería bien saber qué hacer entonces para prepararnos para ese tiempo. Y lo que tenemos que hacer nos lo sugiere el mismo Salvador, nuestro Señor. Él dice que cuando llegará el tiempo sucederá igual que sucedió en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. Noé edificó una arca, un barco enorme, ¿verdad? Noé estaba trabajando con su barco 100 años y no en la playa, lejos del mar, no había agua allá donde él hacía su barco. Y la gente decía: miren, perdió la cabeza, miren este loquito, aquí no hay ni agua, ni el mar, ni el río, y él ya 100 años trabajando con su barco, miren a este loquito. Y se burlaban de él, pero él sabía que llegará el momento porque el Señor le dijo. Y solamente él y su familia, 8 personas en este barco se salvaron del diluvio, porque cuando comenzó a llover no paró hasta que los montes más altos se escondieron debajo del agua. Pues si el Señor nos dice, será igual que en tiempos de Noé, que la gente se casaba, construía, vendía, compraba, la vida circulaba como si nada, y de repente comenzó a llover y no paró. Será así. La gente no se dará cuenta, el mundo no se dará cuenta que tiempo llegó. Se darán cuenta solamente un grupo reducido, ¿verdad? Reducido. Y lo importante es para que estemos en el arca. Arca de Noé simboliza la Santa Iglesia. Para que estemos adentro, hermanos. Pase lo que pase. Aunque ese navío hoy en día está cruzando unas aguas muy turbulentas, está sacudido por olas enormes en la oscuridad, y esa agua del abismo entra adentro, para que nos amarremos con las cuerdas de santos rosarios, para que no nos tire afuera ninguna fuerza que está sacudiendo ese barco, para no nos tire afuera, para que quedemos adentro, porque adentro está el Señor, está durmiendo, pero se levantará, y levantará su brazo poderoso y pronunciará esa palabra: cállate, cállate. Y se callará esa maldad, esa confusión, esas tinieblas, ¿verdad? Pero por lo pronto cruzamos ese momento. Entonces, es importante estar dentro del arca de Noé, dentro de la iglesia, no saltar porque lo que está pasando aquí ya vamos a morir, vamos a hundirnos, permanecer, como digo, amarrarnos con las cuerdas de Santo Rosario. Y
como el tiempo de Lot. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, comenzó a llover azufre y fuego, azufre y fuego, y acabó. Pues eso también tenemos que hacer, salir de Sodoma y Gomorra, salir de estas ciudades. Sodoma y Gomorra es imagen del pecado, de la perversión, de las tinieblas. Salir de eso, convertirse, arrepentirse, ¿verdad? Abandonar las malas costumbres, las malas actitudes, pues abandonar Sodoma y Gomorra, esas ciudades malvadas del pecado. Eso también es una actitud que nos sugiere el Señor. Pero salir auténticamente, porque hubo una persona que salió, que era esposa de Lot, imagínense. Salió con él, por supuesto, pero su corazón se quedó en Sodoma. Ahí caminaba con Lot, pero pensando en Sodoma, añorando a Sodoma, y por fin no aguantó y se volteó para ver, y ¡pam!, transformada en un pilar de sal, Ahí se transformó en el mismo instante, para que sea una advertencia para los que fingen salir de Sodoma, porque puede suceder que alguien está sentado aquí en la iglesia y su corazón está en Sodoma. Ahí sentado en la iglesia y añorando esa Sodoma, esa Gomorra, el pecado, y hasta tal vez pensando, bueno, ya se acabará pronto, entonces ahí estaré yo, ¿verdad? Eso no es salir de Sodoma, eso es como la esposa de Lot, ¿verdad? Es salir auténticamente, arrancar el corazón mismo de Sodoma y de Gomorra para acercarnos al que viene, al que regresa, a nuestra salvación, a nuestra gloria eterna junto con Él. Nos ponemos de pie.